Esta es una historia que la seguidora que la envió la cuenta de una forma muy cruda. Sucedió en Salta y tiene algunas reminiscencias del proyecto Blair Witch, pero en Argentina. También tiene una moraleja: no se metan de noche en el bosque a buscar drogas. Esta historia se llama Hay algo afuera de la carpa. Esto que les voy a contar pasó en 2019. Yo tenía 19 años y nos fuimos con mi novio de mochileros al norte. El plan era hacer Tucumán, Salta y Jujuy. Mi cuñado nos había dicho que cuando estuviéramos por ahí, teníamos que visitar La Caldera, un pueblo en Salta. El lugar es conocido porque ahí crecen muchos hongos alucinógenos. Nos contó que le había ido con varios amigos unos años atrás y le había pasado muy bien. Si bien en el pueblo había un camping, nos recomendó parar a dormir en un lugar llamado Dique Campo Alegre, que básicamente era dormir en carpa al costado del dique, sin luz, sin agua y sin ningún otro servicio. Estuvimos un mes de viaje. Nos fue espectacular en todos lados. Recorrimos Tucumán, cruzamos a Salta y pronto nos tocó ir a La Caldera. Voy a contarles todos los detalles que luego analizamos como señales de que nos teníamos que ir, pero desobedecimos. Porque ahí, ya desde el minuto cero, se sentía que algo estaba mal. Muy mal. Nos teníamos que tomar un bondi para ir desde Salta capital al pueblo del dique. Era el mediodía, habíamos descansado muy bien la noche anterior y el viaje no duraba más de una hora. Pero cuando nos subimos al bondi, sin explicación, caímos los dos en un sueño pesado. Estando de viaje nunca nos sucede eso. Siempre uno de los dos se queda alerta. Pero lo cierto es que nos dormimos profundamente y cuando nos despertamos el colectivo ya estaba regresando de La Caldera. Esto también fue raro, porque la última parada era en la terminal y ahí suelen despertar a la gente para que bajen y arrancar nuevamente el recorrido. Pero esta vez no pasó. Medio confundidos, nos bajamos en la ruta y tuvimos que volver caminando. Cuando llegamos al pueblo, ya la energía se sentía muy rara. Desde las casitas los vecinos se asomaban por la ventana y nos espiaban detrás de las cortinas. Sentimos poco a poco que estábamos en un pueblo de brujas. La vibra era esa. Pero los ignoramos y seguimos viaje. El dique estaba a unos 10 kilómetros del pueblo. Teníamos que conseguir un transporte. Y no había taxis, remises, colectivos, ni nada por el estilo en ese pueblo perdido en el medio de la nada. Como sabíamos que íbamos a un lugar campestre aún más inhóspito, compramos mucha comida, mucha agua y otros productos básicos para la supervivencia. Fuimos a la plaza central a ver si encontrábamos a alguien que nos pudiera llevar a cambio de algo de plata. Y dimos con una mujer que nos dijo que iba a llamar a una conocida. Finalmente llegó la mujer taxi. Nos empezó a sacar charla haciéndose la copada y le creímos. No teníamos motivos para sospechar otra cosa en ese momento. Casualmente estaban pasando en la radio la canción de Rodrigo, el himno del Cucumelo, cuando nos subimos. Ella sabía muy bien por qué estábamos ahí. Muchos jóvenes van a buscar hongos a esa zona. La canción y cómo nos hablaba nos hizo bajar la guardia y empezar a confiar en esa mujer. Y ahí ella empezó a darnos recomendaciones. La mujer nos dijo que los mejores cucumelos estaban en el bosque a las 5 de la mañana, antes de que saliera el sol. Y de hecho nos incitó a meternos en la madrugada a buscarlos. También nos dijo que cuando llegáramos al dique tomáramos cierto camino en subida, que era el más conveniente. Cuando finalmente nos dejó en destino, ya era totalmente de noche. No se veía absolutamente nada. Estábamos los dos solos, con dos linternas medio pelo que apenas iluminaban en medio de ningún lado. De un lado estaba el agua, en el medio una extensión de tierra para acampar y atrás un bosque profundo y oscuro. En ese momento, la inmensidad de la naturaleza nos generó un estremecimiento por el cuerpo. Subimos por el camino que nos dijo la mujer taxi, pero al llegar nos dimos cuenta de que todo lo que nos había indicado estaba mal. En realidad había que ir por abajo para llegar a un lugar bien dispuesto para acampar. Pero en ese momento no nos pareció raro. En la oscuridad y como pudimos armamos la carpa, yo me fui a dormir y mi novio se quedó charlando con unos pesqueros que encontramos. Pero no la pasó tan bien. Los hombres no lo dejaban irse
y lo incitaron a que tomara alcohol y más que coca, y mi novio terminó quebrando. Al otro día nos levantamos y le dije que si no era mejor mover la carpa, porque el lugar que habíamos elegido en la oscuridad estaba muy inclinado. Y además estábamos muy solos. Quizás más cerca del bosque había alguien más acampando y nos podíamos poner cerca. Pero mudando la carpa del lugar, mi novio de pronto pisó un lugar de la tierra y el piso le chupó las crocs. O sea, literalmente desaparecieron. Estuvo 1 hora revolviendo y sacando tierra, pero se les había tragado el piso. Nuevamente pensamos, no pasa nada. Pero ya sucedían muchas cosas raras en ese lugar, más allá de la energía que además se percibía densa. Todo era una pequeña suma de cosas que por separado no nos generaban alerta. Por ejemplo, cerca del dique los animales se comportaban bastante raro. Un día que me acerqué a la orilla para meterme al agua, me empezó a seguir una vaca. Se nos empezó a acercar y finalmente la empecé a acariciar. Pero después se nos pegó y nos venía a pedir mimos. Yo suelo estar con animales y nunca vi una actitud de ese tipo en una vaca. Esa noche comimos algo con una pareja que estaba cerca en otra carpa. Pusimos la carpa al lado para estar acompañados y nos fuimos a dormir temprano porque en algunas horas íbamos a ir a buscar los cucumelos al bosque, como nos había dicho la mujer taxi. Nos pusimos la alarma a la madrugada, pero gracias a Dios no nos levantamos. Seguimos durmiendo hasta las 10 de la mañana y terminamos saliendo más tarde. Pero cuando nos levantamos la pareja no estaba más. Habían desaparecido. Nos resultó raro, porque no escuchamos un ruido de ellos desarmando la carpa ni nada. Pero otra vez hicimos caso omiso. Nuevamente le hicimos caso a unos locales que nos recomendaron ir a un lugar específico del bosque y teníamos que hacer dedo para trasladarnos. A eso de las 12 del mediodía ya estábamos en la zona. Pero nuevamente todo empezó a ir mal. Cuando entramos hicimos solamente una cuadra y nos perdimos. Aclaro, estábamos totalmente sobrios. Al querer volver ya no existía el camino, parecía que estábamos en otro lugar. De repente estábamos caminando sin rumbo entre los árboles y de hecho sentíamos que estábamos caminando en círculo. Eso fue súper traumático. Después de unas horas ahí nos empezamos a desesperar. Se nos estaba acabando el agua y la batería del teléfono y no teníamos señal para ver el mapa. A mí me dio un ataque de pánico y llanto porque recordaba todas las historias de gente perdida en Salta y no quería que mi mamá pensara que me habían secuestrado. En un momento paramos y nos preguntamos para dónde seguir. Teníamos que decidir. Lo de dar vueltas sin rumbo no nos estaba llevando a ningún lado. Había 4 opciones y no lo sabíamos, pero uno era un camino que nos iba a llevar a seguir caminando sin fin por el bosque y casi lo tomamos. El segundo nos llevaba a cualquier lado en dirección a los Andes. Y el tercero topaba con una montaña en 90 grados absolutamente inescalable. La opción que elegimos fue la de caminar por un pantano, con pánico por las serpientes, hasta que finalmente encontramos un poste de luz y logramos salir a la ruta. Después supimos que ese era el único camino correcto. Creo que tuvimos un Dios aparte que nos llevó a elegir ese, porque cualquiera de los otros 3 caminos nos llevaban a nuestra muerte. Pensamos que eso era lo peor que nos había pasado en el día, pero nos equivocamos. En la ruta un ángel nos paró y nos llevó hasta el pueblo con los pantalones llenos de unos mini cardos que se te pegan cuando caminás por pastizales y son imposibles de sacar. De hecho, tuvimos que tirar toda la ropa a la basura. Y después de eso nos sucedieron varios hechos de mala suerte. En el pueblo nos agarró una tormenta tan fuerte que llovía para el lado en el que estábamos refugiados y nos empapamos igual. El único kiosco que vendía cigarrillos estaba en fumigación y nadie nos quería vender comida. Pero nos resignamos. Después de haber visto la vida pasar por tus ojos perdido en un bosque, nada es tan malo. Muy cansados, volvimos al dique. Habíamos decidido irnos de ahí por todas las cosas malas o raras que nos estaban pasando. Pero después de relajarnos un poco, dijimos, démosle una oportunidad más al bosque mañana. La verdad era que no queríamos irnos sin los cucumelos. En esas 3 horas que nos perdimos en el bosque habíamos recolectado algunos. Pero cuando volvimos al dique y hablamos con unas personas de ahí, nos dijeron que eran muy poquitos. Estábamos entre consumirlos o no, y gracias a Dios, sin querer, los pisé y ya no se podían comer. Después del día estresante que vivimos, nos juntamos a comer con los pibes que estaban ahí. Eran un grupo de 10.
Estábamos tomando un vino entre 12 y también nos fumamos un porro entre todos. Y aclaro esto por lo que viene después, porque muchos creen que estábamos drogados. Y no es así. Cualquiera que fuma y toma sabe que compartiendo entre tanta gente, estábamos prácticamente sobrios. En un momento, uno de los pibes del grupo fue a orinar al bosque. Cuando volvió dijo, me pareció ver unos ojos, pero nadie le dio importancia. Como éramos tantos, no nos dio miedo para nada, seguimos charlando, terminamos de comer y con mi novio emprendimos el regreso a nuestra carpa. Cuando estábamos caminando, empezamos a escuchar un ruido muy extraño. Era como la voz de un humano, pero mezclado con un ruido de animal. Era un sonido que no podría imitar a una persona con sus cuerdas vocales, pero tampoco era el que hace ningún animal existente. Era algo muy extraño, irreproducible que ya no recuerdo, pero sí recuerdo la incomodidad que sentía mientras lo escuchaba. A medida que llegamos a la carpa, el sonido se sentía cada vez más intenso. Ya nos queríamos meter adentro de la carpa para sentirnos seguros, pero teníamos un colchón que había que inflar parado afuera. Todavía no veíamos bien de dónde venía el ruido cuando nos pusimos a inflar. Y mientras mi novio lo hacía, mi mirada fue hacia el bosque y sintiendo un latigazo eléctrico en la nuca, finalmente pude ver la cosa que nos estaba haciendo ese ruido a nosotros. Primero vi dos ojos rojos enormes mirándonos directo a nosotros. Casi paralizada, lo iluminé con la linterna que tenía muy poco alcance y pude ver cómo abría una boca gigante. No alcanzaba a ver el cuerpo, pero con esa mirada rojo profundo y las fauces abiertas, me alcanzó. Sin decirle a mi novio lo que estaba viendo, le pedí que por favor entráramos rápido a la carpa. Empecé a sentir cómo llegaba el ataque de pánico. Yo sabía muy bien que eso no era un animal. Ya dentro de la carpa y mientras me caían las lágrimas, le escribí a unos amigos para decirles mi ubicación y lo que nos estaba pasando. Quería que supieran que si me moría, era porque me había matado un monstruo del bosque. Por un rato que duró una eternidad, no sentimos más sonidos. Mi novio me dijo que intente dormir. Yo me quedo con una cuchilla haciendo guardia, me prometió, haciéndose el valiente, pero estaba algo nervioso. Él se quedó toda la noche despierto. Sé que yo pude conciliar el sueño durante unas 4 horas. Solo tengo un recuerdo, y es que en un momento, medio dormida, le agarré la mano muy fuerte, con pánico. Estaba inconsciente, pero sé que lo hice. Apenas salió el sol, a las 6 de la mañana, él me despertó. Estaba pálido. Solo me dijo, vámonos acá. Yo seguía muy preocupada. Nos había pasado algo horrible, pero no entendía esa actitud. Mi novio no quería hablarme. Solo me decía, vámonos rápido acá, muy serio. Y no quería hablar más. Cuando nos fuimos, me contó que en ese momento en que yo lo agarré fuerte de la mano, esa cosa estaba al lado de la carpa, respirando pesadamente. Él estaba despierto, la escuchó y la sintió. Justo en ese momento, el monstruo tocó la carpa. Cuando me mostró el lugar donde lo había sentido, descubrimos una marca. No era un agujero. Era una mancha de una mano negra. Como si el contacto le hubiera quemado, pero sin romperla. Creo que eso que se nos acercó era un monstruo del bosque. Una cosa horrible y paranormal. Cuando nos fuimos de ahí, me puse a investigar en diarios de Salta. Había algunos medios pequeños que contaban que en las noches de luna llena se escuchan gritos y música en el bosque, como una juntada de brujas o algo similar, y había varios relatos de personas que vieron esa misma cosa ahí. Le llaman el familiar. La mujer que nos llevó, la mujer taxi, para mí era una bruja y nos quería sacrificar, porque nos dijo todo exactamente al revés de lo que había que hacer. Es un pueblo mínimo, pero parece que hay varios monstruos viviendo ahí. El que yo vi es tan solo uno de ellos. Es un lugar muy raro, y les aseguro que la gente que vive ahí está metida con esas entidades. Al día de hoy,
todavía no sé por qué esa cosa no nos mató. ¿Por qué nos quería atacar solo a nosotros, siendo que había gente acampando casi adentro del bosque, mientras nosotros estábamos más alejados unos 200 metros? Porque esa cosa gritaba y era a nosotros, no era en general. Hay algo más que me inquieta. Además de los pescadores, la pareja que desapareció y el grupo de 10 pibes de la última noche, desde que llegamos hasta que nos fuimos había casi metidos en el bosque un grupo de 3 muchachos con un fuego encendido todo el tiempo. Eran raros, no hablaban entre ellos ni con nadie, pero lo único que hacían era tener ese fuego prendido. De hecho, cuando el monstruo apareció, lo hizo exactamente en el lugar donde estaban ellos, pero a ellos no les pasó nada. Al día siguiente estaban ahí, seguían con el fuego prendido. Tampoco estoy segura de que toda la gente que vimos haya sido gente viva. Según nos contaron, en ese dique murieron varias personas. Y en el pueblo, a pesar de ser tan chico, hay muchas muertes y desapariciones. También me resulta interesante que aparte de todo esto, el lugar se llame La Caldera, lo que usan las brujas para hacer sus pociones. Es un nombre en referencia al fuego, al oscuro, a la magia negra. Y lo loco es que prácticamente toda la actividad paranormal, las muertes, las desapariciones, se dan en el dique, que se llama Campo Alegre, como si te invitara a ir. Creo que la única razón por la que nos salvamos es gracias a Dios. Soy muy creyente y siento que me iluminó eligiendo el camino de salida del bosque y también para que el monstruo no nos asesinara. Cuando estaba en la carpa con esa cosa afuera, antes de dormirme me puse a rezar para que nos protegiera. Y creo que lo hizo. Después de eso la pasé muy mal. No podía dormir a la noche, me levantaba con pesadillas pensando que el monstruo estaba cerca. Tuve mucho pánico. Sentía miedo de verdad a la noche, estando a cientos de kilómetros en mi casa en Buenos Aires y con mi novio al lado. Me gustaría que esta historia sirva para que los que viajan nunca confíen mucho en los lugareños que le dan indicaciones en pueblos, y tampoco que se metan en lugares que no conocen o en el medio de la nada. Es mejor no salir a la noche, porque hay monstruos de verdad ahí afuera. Amigos de la comunidad turbia, muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta el final de una nueva historia. Espero que les haya gustado. Recomienden esta historia a sus amigos y conocidos, pónganle a me gusta, la campanita, compartir y déjenos abajo en la cajita de comentarios si tienen alguna historia paranormal que les sucedió en algún lugar de camping o en algún momento cuando se fueron en carpa a algún lado, que las vamos a leer con mucho gusto. Les mando un abrazo a todos, muchísimas gracias.